Hola, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, ¿te escuchas? Bueno, hola a todos, les doy la bienvenida. Retrocedí un poquito la imagen que se había avanzado. Les damos la bienvenida a todos y vamos a dar unos minutitos para si se suman algunas personas adicionalmente. Yo sé que algunos llevan esperando harto rato, pero la idea es que se puedan sumar varios desde el inicio porque esto va contando un poquito una historia acerca de cómo deberían estar las empresas, las pymes en este caso organizadas de manera legal para no tener problemas, para evitar sanciones y finalmente para operar de manera más ordenada posible. Entonces vamos a esperar un par de minutitos para darles un poquito una introducción y también para que Santiago después nos cuente en términos legales en qué consiste este orden que nosotros hemos pensado y hemos querido presentarle hoy día. Ya voy a ser las 5:05, así que en honor al tiempo de todos y también a los que llevan esperando un buen ratito, vamos a partir. Primero nada, contarles que, bueno, nosotros somos una empresa que trabaja con servicios legales para personas y también para empresas, y nos hemos ido dando cuenta durante el tiempo que hay bastantes temas, sobre todo en las pymes, que pueden ir generando problemáticas. Y básicamente estos temas están vinculados con faltas de formalidad en las relaciones que tienen con terceros y en la relación que tienen con sus, a terceros me refiero con sus proveedores, con sus clientes, en las relaciones que tienen jurídicas básicamente con sus trabajadores, que falta un poco la formalización de legal que está vinculada con, en el fondo, tener su empresa ordenada. Y a la larga, eso muchas veces se entiende, el emprendimiento requiere un empuje y uno muchas veces va trabajando y trabajando para sacarlo adelante, pero sí, en algún minuto, más pronto que tarde, es importante que las empresas se tomen el tiempo para decir, ya, ¿qué es lo necesario para operar de manera correcta? ¿Qué es lo higiénico que yo tengo que tener organizado para poder evitar ciertos problemas legales hacia el futuro? Y en el fondo eso fue lo que nosotros nos inspiró un poco para armar este webinar, para contarles cuál es nuestra experiencia trabajando con empresas y decirles informativamente cuáles son las cosas que nosotros consideramos que son súper importantes para partir trabajando y para evitar esos problemas que uno a la larga, ojalá que no los tenga, pero es inevitable muchas veces, sobre todo en esta formalización que nosotros le llamamos con sus trabajadores, con sus vinculaciones con terceros. Es muy importante ir revisando cuáles son esos hitos e ir haciendo ciertas inversiones o dedicándole cierto tiempo a esas cosas para evitar todas esas problemáticas a futuro. Santiago Enríquez, que está ahí, ya lo pueden ver en pantalla, una persona que lleva muchos años trabajando con emprendimientos, muchos años trabajando con startups y con empresas que ya están más ordenaditas, más funcionando un poquito
más robusta, de manera más robusta, y tiene mucha experiencia en eso, en el acompañamiento, en ese llegar a esa formalización y a esa robustez, y nos va a contar un poco en un tiempo, evidentemente lo que permite estos 45 minutos, una hora, cuáles son los pasos que nosotros consideramos que son los más importantes y lo que las empresas no pueden dejar de pasar por alto, y dedicarle esos tiempos y esas inversiones al desarrollo de esas cosas. Así que los dejo con Santiago Enrique, el gerente legal de Total Abogado, y les va a contar en qué consideramos nosotros que son estas cosas tan importantes. Gracias, Daniela. Gracias por la presentación. Hola a todo el mundo. Mi nombre es Santiago Enrique, soy abogado y efectivamente tengo algo de experiencia trabajando con emprendimientos, con pymes y con algunas empresas un poquito más grandes. Así que espero que sea provechoso para todo lo que les vamos a contar. Obviamente lo más enriquecedor en estas circunstancias son las preguntas de ustedes, así que nosotros vamos a ir tomando nota de esas preguntas y al final vamos a responder algunas de ellas, ¿ya? Vamos con la lámina. Lo primero que quisimos plantear es como el ciclo de vida de una empresa, el ciclo de vida de la pyme, ¿ya? Y esto es basado también en un instructivo, en una circular del Servicio de Impuestos Internos, donde se recogen estos como momentos de un emprendimiento, ¿ya? Obviamente esto no es una línea de tiempo, sino que es más bien un ciclo de vida en cuanto a las etapas por las que puede pasar una empresa, pero no hay una receta, no hay una receta que marque, digamos, los tiempos que debe ocurrir entre cada una de estas etapas. Vamos a repasarlas rápidamente. Las empresas nacen como a la vida, digamos, a la vida jurídica, como una persona jurídica. Vamos a hablar un poquito de eso en la próxima lámina. El momento que se constituyen como tales, ¿ya? La constitución se refiere al momento en que se crea la personalidad jurídica. No todas las empresas se crean como personalidad jurídica, vamos a ver también la diferencia. Hay simplemente empresas que son una sola persona o incluso un grupo de personas que nunca se constituyen como una personalidad jurídica, ¿ya? Pero vamos a ver la importancia de hacerlo, que para mí, digamos, creo que es de vital relevancia. Una vez que la empresa se cree, nace a la vida del derecho, nace jurídicamente, luego tiene que nacer a la vida tributaria, ¿ya? Todas las personas que realicen actividades económicas o que tengan, digamos, otras ganancias o rentas en la vida, en el mundo jurídico, van a tener que son sujetos de impuestos, son contribuyentes de impuestos. Y las empresas lo mismo. Y para que las empresas puedan operar y en el mercado, digamos, van a requerir un RUT. Y además, declarar sus impuestos mensualmente, y para eso el primer paso es hacer inicio de actividades, ¿ya? Y posterior a inicio de actividades, si la empresa va a ser facturadora, o sea, va a emitir factura por las operaciones que realiza, va a tener que hacer algunos trámites adicionales que tienen que ver con la alta en el sistema de servicio de impuestos internos para poder comenzar a emitir factura, ¿ya? Adicional a eso, toda actividad económica en Chile debe pagar una patente comercial, ya sea que uno la haga como una empresa o como una persona. Pero en el caso de las empresas, las municipalidades, digamos, que son los encargados de fiscalizar y de cobrar las patentes municipales, tienen muchas más habilidades para poder fiscalizar. Entonces, en el caso de una empresa, se convierte en algo que es mucho más determinante, obligatorio, que en caso a diferencia de que si fuera una persona natural la que realiza la actividad económica, por así decirlo, se puede salir con la suya sin pagar patente comercial. Pero en realidad la ley obliga a cualquier persona que realice actividad comercial a pagar su patente, ¿ya? Y en este mismo momento, en el momento en que se genera la obligatoriedad de pagar una patente comercial, hay ciertos rubros, ciertas industrias que requieren además permisos adicionales, ¿ya? Por poner un ejemplo, el rubro gastronómico, si uno quiere poner un restaurante o incluso algo más sencillo, un carrito de comida, va a tener que conseguir un permiso adicional que se conoce como resolución sanitaria. Y ese permiso va a tener que tramitarlo al momento de obtener la patente, porque si no, no va a poder conseguir esa patente comercial. Y esa resolución sanitaria en ese caso se tramita ante el CEREMI de Salud, que es la Secretaría Regional Ministerial de Salud, o sea, una secretaría en cada región que otorga esos permisos. ¿Y qué es lo que hay que cumplir en ese caso? Las normas del Código Sanitario.
Hay otros permisos sectoriales, como por ejemplo, en el caso que yo quiera vender bebidas alcohólicas, voy a necesitar una patente especial, que es una patente de alcoholes. Y ahí también, eso se tramita ante el municipio, también tiene un trámite que se hace ante el SAC, y no es nada fácil de conseguir, y además que los municipios generalmente tienen patentes limitadas para ese tipo de cosas. Entonces, depende de la municipalidad o la comuna donde yo voy a operar, es si es que tengo la posibilidad o no de conseguir esa patente de alcohol. Y así hay otros permisos que tienen que ver con qué sé yo, pues, si yo voy a meterme en el mundo de la educación, por ejemplo, voy a tener que realizar trámites ante el Ministerio de Educación. Si voy a hacer una entidad de capacitación, voy a tener que darme alta como Nautec, y así hay una serie de industrias que tienen sus permisos sectoriales y que pueden ser necesarios. Pero la regla general para todo tipo de actividad comercial es la patente municipal o patente comercial, que eso lo requiere tramitar cualquier empresa, y eso lo podemos ver cuáles son los requisitos. Luego, una vez que esto ya está como todo funcionando, las empresas tienen que tener ustedes en claro que van a tener una serie de obligaciones periódicas, o sea, mes a mes van a tener que declarar sus impuestos y van a tener que obviamente cumplir con otras obligaciones que tienen que ver con la parte laboral. Si es que la empresa tiene trabajadores, va a tener que cumplir periódicamente con pago de sueldos, obviamente, pago de cotizaciones previsionales y otro tipo de cosas. Y eso lo vamos a ver en una lámina más adelante también. También puede ocurrir que en algún momento la empresa cambie, mute, ¿ya? Y eso se conoce como una modificación de la empresa, ¿ya? Que puede revestir la forma de una reforma de estatutos de la sociedad, o alguna otra modificación que no requiera reforma de estatutos. Esas modificaciones, ¿por qué las señalamos acá? Porque cada una de esas modificaciones tiene que pasar por un proceso que es jurídico y además tributario, o sea, se le tiene que informar al Servicio de Impuestos Internos sobre esa modificación para que tenga plena digamos, validez, ¿ya? Y siguiendo adelante en este ciclo, existe también el caso en que la empresa por A, B o C motivos deja de funcionar, ya sea porque los socios decidieron cambiar de rubro, o porque la empresa simplemente no es viable, el negocio fue malo, y tuvo o simplemente murió alguna de las partes, qué sé yo. Por cualquiera de esos motivos, lo que espera la ley tributaria es que se declare el término de giro, que significa el fin de las actividades, y hay que hacer un balance, en ese caso hay que hacer un balance de cierre, hay que hacer una declaración de cierre ante el Servicio de Impuestos Internos, y para que quede todo, digamos, y el objetivo de eso es poder dejar todas las obligaciones tributarias de la empresa saldadas, ¿ya? Y posterior a eso, si es que la empresa llega hasta ese último momento y tiene un patrimonio relevante, lo que habría que hacer es una liquidación del patrimonio, liquidación del activo y disolución de la sociedad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la sociedad ya no siga existiendo en la vía jurídica, y además de que el patrimonio se pueda liquidar o repartir entre los socios que quedan al final de esa historia, ¿ya? Entonces, ahí se forma como el ciclo de vida de la empresa, el ciclo de vida de la pyme, pensando en una personalidad jurídica, y vamos a revisar un poco estas cosas en las siguientes láminas. ¿Ya? ¿Vamos con la siguiente, Daniela? Entonces, el primer paso, como veíamos en la lámina anterior, es la Constitución, y yo les planteo aquí 4 preguntas. ¿Por qué constituirse como sociedad o como empresa, como personal jurídica? ¿Qué constituir o qué es lo que yo constituyo como sociedad, o cuál es la forma jurídica de hacerlo? ¿Cuándo hacerlo y cómo hacerlo? El por qué es bien simple, o sea, uno puede tener muchas razones para hacerlo, digamos. Puede estar buscando la asociatividad, puede estar buscando la sociedad con otra persona, o puede estar buscando, digamos, tener una caparazón, un nombre que me permita a mí operar como empresa en el mercado, pero la principal razón o la razón que manda en ese momento es, y esto que se entienda bien, es la posibilidad de generar un patrimonio separado de mi patrimonio propio. Explico. Toda actividad económica, toda actividad comercial que uno realice implica un riesgo, ¿ya? Nosotros como los emprendedores o los empresarios van a correr un riesgo, van a destinar recursos y tiempo en realizar una actividad económica que puede ser exitosa o podría fracasar. Si fracasa, o para que sea exitosa, digamos, depende del caso, uno puede contraer ciertas obligaciones con terceros, ¿ya?
principalmente lo que se conoce como deuda. Podría contraer deudas con terceros. Y lo que estoy haciendo al crear una personalidad jurídica es separar mi patrimonio propio del patrimonio de la empresa, con el objetivo de que lo que se ponga a riesgo sea el patrimonio de la empresa y no mi patrimonio personal, ¿ya? Entonces, la creación de una empresa, la constitución de una sociedad, implica la creación de una persona jurídica como tal, es una persona que esto existe, digamos, gracias a una ficción jurídica, que se crea una persona nueva, con un RUT propio, con un nombre propio, y que tiene un patrimonio propio. Y esa persona jurídica es la que realiza la actividad económica. Y si esa persona, si ese negocio fracasa, el patrimonio que se arriesga es el patrimonio que está en esa persona jurídica y no mi patrimonio personal. No mi casa, no mi auto, sino que las cosas de la empresa. Tienen que tener claro también, dicho esto, digamos, ese es como el principal motivo, pero tienen que tener claro que esa responsabilidad va a ser limitada siempre y cuando se refiera a responsabilidad civil y comercial. Si estamos hablando de responsabilidad penal, o sea, se usó esta empresa para perjudicar a alguien, cometer delitos o fraudes, esa responsabilidad va a seguir a los socios indefinidamente, ¿ya? Ahí no va a haber límite de responsabilidad, ahí sí va a perseguirlos en su patrimonio personal, ¿ya? Luego, el qué. ¿Qué constituir? ¿Qué es lo que yo constituyo? Hablamos en genérico como una persona jurídica, pero en concreto, ¿qué es lo que son? Es una sociedad, y los más comunes o las que se recomiendan, digamos, hoy en día para emprender, son básicamente 4 tipos, ¿ya? Una de las más conocidas, la sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? Es una sociedad que tiene que tener a lo menos 2 socios y que su principal característica es una sociedad comercial, es una sociedad de personas, y su principal característica es que se limita la responsabilidad de los socios hasta el monto de su aporte. Tiene que ver con lo que hablábamos en la pregunta anterior. O sea, los socios ponen un capital en favor de esta sociedad que es el aporte de capital, el capital inicial, y eso es lo que ponen a riesgo. No arriesgan su patrimonio personal, ¿ya? Esto antiguamente, antes de que existiera la sociedad de responsabilidad limitada, que existe hace ya casi 100 años, no era así. Los socios que iniciaban una empresa, una sociedad colectiva, por ejemplo, una sociedad colectiva civil, una sociedad colectiva mercantil, arriesgaban su patrimonio en la empresa. Pero desde que se creó la sociedad de responsabilidad limitada, eso se limita, ¿ya? Luego nace, más o menos hace unos 20 años, la empresa individual de responsabilidad limitada, que es similar a una sociedad de responsabilidad limitada, pero la diferencia es que se crea con un solo socio, o una sola persona, que es el empresario individual. Y ese empresario no puede tener más socios. Si quiere incluir socios, tiene que modificar esa empresa individual de responsabilidad limitada para convertirse en sociedad, ¿ya? Luego nace la sociedad por acciones, que hoy día es prácticamente la que más se usa, y es la más recomendada porque otorga bastante flexibilidad, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad? La principal diferencia entre la sociedad por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada es que la sociedad por acciones es una sociedad de capital, por lo tanto lo que manda en ese caso no son los socios, sino que son las acciones o los aportes de capital que se hicieron. Y cómo se traduce esto es que en una sociedad de personas, como la sociedad de responsabilidad limitada, las decisiones de tipo corporativo, las decisiones, por ejemplo, de modificar la empresa, incorporar un socio, se tienen que tomar por unanimidad. En cambio, en una sociedad de capital como la sociedad por acciones, las decisiones se toman por mayoría, ¿ya? Otra característica especial que tiene la sociedad por acciones es que puede tener un solo socio. Se llama sociedad, pero igual podría ser creada por una sola persona. Entonces eso le da bastante flexibilidad al momento de crearse y partir un negocio. Uno puede partir solo y después incorporar nuevos accionistas, ¿ya? Y la otra sociedad, que sería la cuarta que más se usa, es la sociedad anónima, ¿ya? Si ustedes están pensando en emprender, no se compliquen con una sociedad anónima. La sociedad anónima, hoy día, déjenla para cuando ustedes sean una gran empresa y quieran, por ejemplo, abrirse a la bolsa o participar de ciertos mercados regulados que obligan a la empresa a ser sociedad anónima. Pero la sociedad por acciones, en todos los casos, va a ser más flexible que la sociedad anónima y tiene el mismo funcionamiento en cuanto al tema de las acciones, ¿ya? Otra pregunta que se hace harto en este caso es ¿cuándo? ¿Cuándo constituir la empresa? Y la respuesta aquí está, depende, obviamente, siempre depende, pero
yo lo trato de reducir como a tres momentos, ¿ya? El primer momento es cuando ustedes vayan a realizar su primera venta, ¿ya? Si es que la empresa, ustedes lo que venden es algo que nace del intelecto y que no requiere otros procesos previos para venderse, en el momento que ustedes vayan a comenzar a generar ventas, deberían constituirse como empresa, porque esas ventas van a empezar a ser facturadas por una sociedad y van a hacer comenzar la historia de la sociedad. Luego, si su negocio es de otro tipo que requiere invertir, requiere gastar, hacer ciertos gastos para poder generar las ventas, lo que deberían hacer es constituir la sociedad al momento de generar el primer gasto, ¿ya? Es decir, al momento de ustedes ir con la plata de la empresa y gastar para que las cosas, los bienes que se van a comprar ingresen a la sociedad y sean de propiedad de la sociedad, y la factura que se emita o la boleta que se emita a nombre de la sociedad, en ese momento deberían estar constituidos como sociedad, ¿ya? Y el tercer caso va a ser cuando ustedes tengan la posibilidad de contratar a la primera persona. O sea, si ustedes van a contratar a alguien y para que se desempeñe, digamos, en la empresa, en vez de hacerlo como persona natural, ustedes deberían contratarlo como empresa, constituir la empresa para contratar a ese primer trabajador. Esos tres son como los momentos en los que yo recomiendo, obviamente, si es que tienen la visión de crear una empresa, porque como decíamos antes, también podrían realizar la actividad económica como personas naturales. No hay impedimento legal, los impedimentos son más bien lo que hablábamos antes, de riesgo. Ustedes arriesgan su patrimonio al hacer eso. Entonces, en esos tres casos, es el momento de crear la empresa. Y por último, ¿cómo hacerlo? Hoy día existen dos caminos. Está la ley antigua o la ley registral, que pedía la firma de una escritura pública en una notaría, que luego se hacía un extracto que se inscribía en el conservador de bienes raíces y también se tenía que publicar en el diario oficial. Todo eso dentro de unos plazos y cumpliendo todos los requisitos legales. Entonces, si van a ir por ese camino, es recomendable que se asesoren con un abogado, ¿ya? Porque no es tan sencillo de hacer y de cumplir todos esos pasos que hay que hacer. Luego, el año más o menos el 2010, aparece la ley de empresa en un día, 2013. Aparece la ley de empresa en un día, que lo que crea es un registro electrónico de empresas y sociedades y que viene a simplificar estos trámites. Y ambas leyes coexisten, o sea, hoy día uno tiene la posibilidad de crear una empresa a través de la ley antigua o de la ley nueva, y ambas funcionan en el mundo jurídico igualmente, ¿ya? ¿Y cómo se crea la ley nueva? Ustedes ingresan a esta página que se llama Tu empresa en un día, o registro electrónico de empresa, y tienen que crear, llenar unos formularios, firmar ante notario también, o firmar con firma electrónica avanzada desde su computador, y en ese momento se va a crear la empresa. Así de simple. Se va a crear la empresa con un RUT. Después lo único que tienen que hacer son los trámites tributarios para hacer inicio de actividades. Es mucho más simple que el sistema antiguo, mucho más económico, y tiene otra gracia, que después todos los certificados, los documentos legales que ustedes necesiten son gratuitos. Ustedes simplemente tienen que acceder a la plataforma y descargarlo, ¿ya? Si hay dudas sobre esto, los podemos ver, obviamente, al final. Y también, bueno, esto, si bien el registro de marca es algo que se pregunta mucho, por eso lo incluimos, todos los emprendedores quieren, se enamoran de su idea, obviamente, que está muy bien, y además se enamoran muchas veces de su marca y quieren saber al tiro cómo registrar la marca. Entonces, por eso lo tratamos en este momento. Pero en realidad no tiene nada que ver con la creación de la empresa como tal. Son cosas que van independientes. Yo puedo tener una empresa 100 años y no tener nunca una marca registrada. O al revés, yo puedo tener ninguna empresa, ser simplemente un diseñador o un abogado independiente, lo que sea, y puedo registrar una marca a mi nombre. Las marcas pueden estar registradas a nombre de personas naturales o a nombre de una empresa. Las marcas son bienes, tal como un vehículo, tal como una propiedad, o tal como un escritorio, digamos. Son bienes. Y entonces pueden ser de propiedad de personas o propiedad de una sociedad. Este trámite de registro de marca se realiza ante el INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, y hay distintos tipos de marcas. Las marcas pueden ser de tres tipos principalmente: denominativas, que son una palabra como tal, la marca en sí es la palabra que tiene cierta distintividad. Pueden ser figurativas, que son imágenes, o son claro, imágenes o señas o símbolos que denotan de distintividad mi marca. O pueden ser mixtas, que mixtas es una combinación de ambas.
tal como Total Abogados, que ustedes ven ahí en la mitad de la pantalla, Total Abogados es una marca mixta, porque mezcla palabras y mezcla símbolos. Esas flechitas, los colores, todo eso, hacen que sea una marca mixta, ¿ya? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las marcas se registran por categorías, ¿ya? O por clases. Y Chile suscribió un tratado, que el Tratado de París, qué sé yo, y que establece además un clasificador, que es el clasificador de NISA, que establece 42 clases. De las 42 clases, si mi memoria no me falla, son 38 clases, son 36 clases de productos y 6 clases de servicios. Yo tengo que registrar mi marca en una de esas clases. Entonces, y si yo registro mi marca en una clase, solamente la puedo usar para ese tipo de productos o ese tipo de servicios. Y si yo quiero protegerla en varias clases, voy a tener que hacer sucesivos registros o distintos registros. No, y eso significa que pueden coexistir dos marcas iguales en el mercado, pero mientras estén registradas en distintas clases, ¿ya? Tienen que tenerlo en cuenta eso, porque hay temas ahí de costos, obviamente, y de la posibilidad de usar esa marca en el mercado, ¿ya? Cuando yo la registro en una clase, voy a estar acotado a esa sola clase, ¿ya? ¿Cómo funciona el proceso? Yo tengo obviamente que elegir la marca, se diseña la marca, y lo que, bueno, una recomendación ahí que es más bien, no es obligación, pero es algo que yo les recomiendo hacer. En caso de que vayan a registrar una marca, previamente ustedes pueden ir a registrar la base, a investigar en la base de datos de INAPI, que es pública, todas las marcas registradas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ver si la marca que ustedes quieren registrar es registrable o si ya está registrada con anterioridad. O sea, si otra persona antes que usted vino y la registró. ¿Por qué? Porque si no van a iniciar un proceso que no va a llegar a buen término, que va a fracasar en el proceso. ¿Cómo es el proceso? Yo tengo que ingresar una solicitud de registro de marca y el INAPI hace primero un examen formal. Ese examen formal lo que busca es ver que se cumplen los requisitos formales de registrabilidad, o sea, que venga bien acompañado los antecedentes, que venga el poder, qué sé yo, que la persona que dice registrar sea quien dice ser, etc. Y que la presentación, digamos, se haga cumpliendo con los requisitos de formalidad. En ese momento, además, me van a cobrar el primer monto del registro, que después los vamos a conversar, pero ahí se va a hacer el primer pago. Si es que pasa el examen formal, el INAPI me manda a mí a publicar la marca en el diario oficial. Se publica la marca y comienza a correr un plazo, que es el plazo de oposición. Ese plazo busca que cualquier persona en el mercado que crea que esa marca que se está intentando registrar le va a afectar, porque, por ejemplo, genera confusión con la marca que ya tiene registrada, o porque simplemente, bueno, eso es lo principal, o porque él intentó, digamos, ya la está usando en el mercado y está en un proceso de registro, entonces se puede iniciar un proceso de oposición, ¿ya? La oposición la inician terceros en contra de mi marca. Y si es que alguien se opone, se inicia una especie de juicio dentro de INAPI, que es el juicio de oposición. Ambas partes presentan sus cargos, sus pruebas, y el INAPI falla, digamos, o resuelve en favor de una o la otra parte, ¿ya? Si ese proceso se resuelve en mi contra, yo puedo apelar y ahí iría al Tribunal de Propiedad Intelectual, que está como, por así decirlo de cierta forma, sobre INAPI. O sea, INAPI es la primera instancia y luego voy al Tribunal de Propiedad Intelectual en caso de que no me den la razón. El caso bueno es que no hay oposición, pase el plazo de oposición sin que nadie se oponga, y ahí ahí INAPI lo que hace es un examen de fondo. Y en el examen de fondo lo que INAPI busca es ver que la marca cumpla, digamos, con lo que pide la ley. Principalmente que sea lo suficientemente distintiva, que no genere confusión en el mercado, que no esté tratando de defraudar al público. Y si se cumplen esos requisitos de fondo, INAPI va a resolver el otorgamiento de la marca y va a decretar el registro y va a pedir que se haga el pago de la segunda parte, ¿ya? En caso de que me rechacen el examen en cualquier momento del proceso, yo puedo intentar recursos, que puede ser recursos para apelar la decisión de INAPI, y nuevamente voy al Tribunal de Propiedad Intelectual, ¿ya? ¿Y cuáles son los costos asociados para que lo tengan claro? Sin contar los costos de abogado, siempre hay que pagar 3 UTM. Una UTM al partir, una vez que se presenta la solicitud, y las otras 2 UTM una vez que se aprueba el examen de fondo. Y además hay que pagar el costo de la publicación.
ese es un costo menor, más o menos 15.000 pesos, pero si sacamos todos los costos en total, son más o menos del orden de entre 150 y 200.000 pesos en costos asociados, ¿ya? Eso sin contar los honorarios de un abogado. Este trámite se puede hacer sin representación de abogado o con representación de abogado. La opción es de ustedes. Si me preguntan a mí, yo les recomiendo hacerlo con un abogado que sepa el tema, porque hay ciertas cosas que de repente uno no entienden, pero no es indispensable hacerlo con un abogado. ¿Ya? Vi que salieron algunas preguntas, las podemos atacar al final. Respecto a lo que hablábamos al principio de las obligaciones periódicas, ¿a qué nos referimos? La empresa que está operando, que tiene inicio de actividades, va a tener que pagar periódicamente su patente comercial. ¿Cuándo se paga la patente comercial? Todos los años, y específicamente la municipalidad lo dividen en dos pagos, un pago el primer semestre y un pago el segundo semestre. Una empresa que tiene un capital menor, digamos, entre 1 y 15 millones, va a pagar el mínimo de patente. Y ese patente está en torno a los 50, 60 mil pesos anuales. Entonces, como ven, si viene un costo para la empresa, no es un costo que te impide operar. O sea, aquí lo que voy, si es que tu empresa no tiene la capacidad de pagar la patente, en realidad ese negocio es muy probable que no sea viable, ¿ya? Pero esa patente puede aumentar en caso de que tu negocio le empiece a ir bien, porque la municipalidad te va a pedir año a año que tú le muestres tu balance, le muestres tu situación tributaria, y si la empresa le empieza a ir bien, va a empezar a aumentar el monto de la patente, ¿ya? El monto de la patente finalmente se relaciona con el capital tributario de la empresa. Luego, otra obligación periódica que hay que llevar son los libros de contabilidad, y principalmente el libro de compras y ventas, ¿ya? Sobre todo las empresas que hagan compra y venta. Hoy día esos libros se pueden llevar de forma online, tal como el libro de compra y venta y los demás, digamos, las demás declaraciones tributarias. Otra obligación periódica es el balance anual. Todos los años la empresa tiene la obligación de generar un balance, un estado de resultados, y eso se debería generar el 31 de diciembre. Generalmente los contadores, esto se hace con ayuda del contador de la empresa, generalmente lo que se genera durante el primer semestre, o sea, durante el primer trimestre del año, o sea, enero-marzo, para que la sociedad lo pueda aprobar su balance en la Junta de Accionistas de abril. Eso estamos hablando de las sociedades por acciones, ¿ya? En la Junta de abril se aprueba. ¿Y por qué esas son las fechas? Porque además en abril se hace la declaración de impuestos, donde obviamente que la declaración de impuestos tiene que ver con el balance de la empresa, o sea, porque se declara siempre en abril el año anterior. O sea, en abril del 2020 yo declaré la situación tributaria de la empresa del año 2019, ¿ya? Además están los impuestos de segunda categoría, que son los impuestos relacionados con el pago de sueldo. Yo todos los meses que pague sueldo voy a tener que retener una parte de ese dinero para pagar en servicio de impuestos internos el pago del impuesto de segunda categoría, ¿ya? Además, todos los meses, si es que mi actividad afecta a IVA, yo todos los meses voy a tener que pagar el IVA, obviamente. ¿En qué fecha se paga el IVA? El 12 de cada mes. Eso es cuando hay facturación electrónica. Incluso se puede prorrogar, cuando no hay pago de IVA, se puede prorrogar la declaración hasta fin de mes, y cuando hay pagos, entiendo que se puede prorrogar hasta el día 18. Pero eso es algo que no lo tengo ahora, no lo recuerdo 100% si era así. La fecha que uno siempre se acuerda es el día 12, que es el mes que uno debe declarar los impuestos y además pagar las cotizaciones. Es como el día más duro del mes, digamos, en cuanto a obligaciones periódicas, ¿ya? Y lo otro es, otra obligación que tiene que ver también con el tributario, pero ya no con el impuesto del IVA, sino que con el impuesto a la renta, es el PPM. ¿Qué es lo que el PPM? Es un pago previsional mensual. ¿A qué se refiere esto? Un pago provisional mensual. ¿A qué se refiere esto? A que hablábamos antes que la empresa anualmente tiene que declarar su renta en abril, pero la ley obliga a las empresas durante el año, a hacer pagos provisionales, digamos, para abonar a ese impuesto. Y según el tipo de régimen tributario al que yo estoy acogido, es el pago provisional mensual que tengo la obligación de hacer. Y ese pago provisional mensual hay que hacerlo todos los meses, y si es que finalmente la empresa tuvo un muy mal año y no tiene rentas, lo que va a pasar es que me van a devolver esos pagos. En cambio, si la empresa tuvo un buen año y sí tiene que pagar renta, esos pagos lo que vienen es a abonar al impuesto que yo voy a tener que pagar.
Entonces, finalmente es como un anticipo que se va haciendo del impuesto a la renta. ¿Y eso por qué se hace? Es un incentivo, es una forma que tiene el fisco de ir capturando el dinero de los contribuyentes para poder realizar, digamos, financiar todo lo que hay que financiar, digamos, en el aparato público, y ellos prefieren tener la plata antes que esperar a las declaraciones de renta y recibir todo de una sola vez. ¿Ya? Es una forma, digamos, como una fórmula financiera que tiene el fisco de administrar los fondos públicos. Sigamos con la otra lámina. Bueno, acá está un poco lo que vamos conversando. Esos son los formularios que se declaran mensualmente. Formulario 50 tiene que ver con el impuesto adicional y impuesto específico. Hay muchas empresas que, o sea, gran parte de las empresas de hecho no tienen que declarar el formulario 50, se declaran al mismo tiempo, pero sí el formulario 29 le cae a casi todas las empresas. El formulario 29, como decíamos, se declara mensualmente los días 12 y incluye los débitos, o sea, ahí se incluyen todas las ventas, todas las compras, todas las ventas, y se calcula el impuesto que hay que pagar y también el PPM. Y eso se declara en el formulario 29 todos los meses. Y esa es un trabajo, y por esa misma, digamos, esta es la principal razón por la cual uno necesita contratar un contador cuando hace una empresa, porque el contador es el que te va a ayudar con este formulario mensual, con esta declaración, y al final el empresario emprendedor lo único que tiene que hacer es revisar que la información sea correcta y hacer el pago, ¿ya? Aquí un consejo, me ha tocado ver muchas veces que hay emprendedores que le depositaron toda su confianza en el contador e incluso le depositan al contador para que el contador haga el pago del impuesto. Esta es una política que, si bien cada uno pueda optarla o desecharla, para mí no es recomendable. Lo más recomendable sería que el contador tenga acceso al servicio de impuestos internos, pueda hacer las declaraciones, pero que el pago de los impuestos lo haga el empresario. ¿Por qué? Porque uno ha visto que muchas veces uno decía, no, si yo le pasaba al contador, y finalmente el contador no pagaba los impuestos y se empieza a generar una deuda de IVA, y después el contador dejó de prestar servicio y el emprendedor queda con una tremenda deuda contra el fisco. Eso es más común de lo que uno piensa. ¿Ya? Sigamos. Ya, aquí quisimos ver un poco, atacar como los problemas más comunes de los emprendedores o de las pymes, y nosotros detectamos como tres principalmente. El primero tiene que ver con los temas laborales, ¿ya? Vamos a ver que muchas veces los problemas que se le generan a la pyme tienen que ver con la situación laboral de sus trabajadores. El segundo tiene que ver con las cobranzas, con la, digamos, de las relaciones comerciales y con los flujos de caja. Y el tercero, cuando la situación se hace más o menos insostenible, la empresa puede entrar en una situación de insolvencia y vamos a revisar, digamos, qué cosas se pueden hacer en ese caso para solucionarlo. Estos son como, obviamente las empresas pueden tener un sinnúmero de problemas, pero estos son como los tres que nosotros vemos que más se repiten en las empresas que nos toca relacionarnos, y por eso los vamos a abordar. ¿Ya? Y otras necesidades que pueden tener las empresas, y aquí un poco lo que buscamos es que se entienda que por qué buscar ayuda legal puede ser útil, es, por ejemplo, la revisión de contratos. La empresa en cualquier momento puede entrar en una relación comercial nueva, distinta, y se tiene que generar para formalizar esa relación comercial es recomendable firmar un contrato, y a veces el contrato viene propuesto por la otra parte y es muy bueno que se revise, o puede ser muy útil revisarlo con un especialista, un abogado. Otras cosas pueden ser en caso de ciertas industrias o ciertos negocios que tengan más novedosos o que tengan cosas que uno no ha tenido la experiencia antes, es asesorarse con un abogado para poder explorar la normativa y la legislación que va a aplicar en ese caso. Con el objeto de, como dice ahí abajo, estar en compliance, o sea, que la empresa esté en cumplimiento normativo. Y hay ciertas áreas que son más sofisticadas, donde muchas veces el abogado, como uno, digamos, que uno ve todo tipo de empresas, no es suficiente y va a tener que recurrir a un abogado especialista para que lo asesore en ciertos tipos de industria, qué sé yo, pensando, por ejemplo, en el mercado eléctrico o recursos naturales, donde hay abogados que se especializan en esas áreas porque tienen legislación, digamos, compleja y trámites complejos que hay que abordar, ¿ya?
Otra cosa que para lo que sirve tener un apoyo legal es para anticiparse a estas contingencias. O sea, yo estoy haciendo ciertas cosas, creo que están bien, pero en realidad puede ser que no estén tan bien o que no estén tan de acuerdo a lo legal, y un abogado me podría decir, oye, en realidad aquí hay una contingencia, hay algo que no se está haciendo, no se está cumpliendo con tal obligación tributaria o con tal obligación laboral. Entonces, para anticiparse a esa contingencia es bueno contar con la asesoría de un experto. Y obviamente para lo que también relacionado con lo que hablábamos al principio, para formalizar las relaciones comerciales. O sea, pasa mucho que las relaciones, cuando las empresas están partiendo, se asocian o establecen relaciones de forma medio informal, y el hecho de formalizarlas puede ayudar a evitar problemas en el futuro, ¿ya? Y vamos a hablar de eso en la siguiente lámina. Entonces, primero hablando desde el punto de vista laboral, lo primero que hay que tener claro y que es muy importante, que este es un consejo para el empleador, es una recomendación para el empleador o para el empresario, es escriturar y firmar todos los contratos laborales que ustedes tengan. Y no solamente al momento de hacer la contratación, sino en cualquier momento que haya un cambio en la relación laboral, un cambio de, por ejemplo, cambió la jornada, cambió el sueldo, cambió el cargo o cambió el lugar de trabajo, firmar un anexo de contrato que establezca claramente las obligaciones de ambas partes, ¿ya? Me detengo un poco en esto. La relación laboral es una relación consensual, ¿ya? Es decir, que nace por el solo hecho de que las partes estén de acuerdo y que una parte comience a trabajar para la otra, y nace la relación laboral. No es necesario que haya un contrato de trabajo, es recomendable que haya un contrato de trabajo. ¿Recomendable para quién? Para el empleador. Si no hay un contrato de trabajo, pero hay una relación laboral, hay una sanción que es muy grave para el empleador, que tiene que ver que en caso de que haya un conflicto entre las partes, el Código Laboral le va a dar, por así decirlo, o el juez le va a dar la razón en las menciones del contrato de trabajo al trabajador. Es decir, se va a tomar el contrato de trabajo como que según lo que el trabajador señale, ¿ya? Y el empleador en ese caso va a tener que entrar a probar que las partes pactaron algo distinto. En cambio, si yo tengo un contrato firmado de un comienzo, es el contrato el que manda. Entonces, altamente recomendable tener el contrato siempre escriturado y firmado, ¿ya? Además, bueno, la Inspección del Trabajo también establece otra sanción, que es una sanción pecuniaria, eso es una multa, en caso de que yo no haya escriturado el contrato de trabajo. Y establece unos plazos para ello. En el caso de las relaciones de plazo indefinido, 15 días para escriturar los contratos. En caso de contratos a plazo fijo de menos de un mes o contratos de hora y faena, van a ser 5 días desde que inicie la relación laboral, ¿ya? ¿Cuáles son las menciones que tiene que tener el contrato de trabajo? Las menciones que se señalan en el Código Laboral. Primero, y muy importante para ambas partes, para tener claro a qué se obliga el trabajador y qué es lo que está exigiendo el empleador, es el cargo y las labores, ¿ya? Es muy importante dejarlo bien claro para que ambas partes tengan claro a qué es lo que se están obligando. Y otra cosa muy relevante es el plazo. Los contratos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser de plazo fijo. La duración de un contrato de plazo fijo, bueno, hay ciertos casos, pero por regla general, un contrato de plazo fijo puede durar máximo 1 año, ¿ya? Y un trabajador en su vida laboral, con un mismo empleador, puede tener un máximo de 2 contratos a plazo fijo. Es decir, que una persona podría estar máximo a plazo fijo durante 2 años, ¿ya? Hay algunas excepciones, pero esa es la regla general. Quédense con eso. Además, después de 2 años, necesariamente tiene que pasar a ser un contrato indefinido. No hay impedimento. Si yo quiero contratar a una persona indefinida desde el día 1, también lo puedo hacer. No hay ningún impedimento, ¿ya? Y el otro tipo de contrato es por obra o faena. Quiere decir que el contrato está sujeto a la existencia de una obra o una faena, después de la cual, si termina la faena, termina el contrato, ¿ya? Y eso va a ser, obviamente, se usa mucho en los contratos de construcción, pero también contratos de obra, como por ejemplo una obra material, que es casi un caso medio hipotético, pero hacer una escultura, por ejemplo, o hacer un mural. Esas cosas, o construir una obra en una casa, por ejemplo, o en una oficina, digamos, instalar todos los muebles de una oficina. Eso se puede ser considerado una obra. O muebles, estamos pensando en, qué sé yo, cosas que se instalan y que
y que requieren de cierta experiencia, digamos, de cierta expertise para poder hacerlo, ¿ya? Otra cosa que obviamente se tiene que pactar en el contrato son las remuneraciones, se tienen que pactar claramente en el contrato, se pueden pactar de distintas formas, digamos, como remuneraciones variables, remuneraciones fijas, sueldo líquido, sueldo bruto, ciertas asignaciones, colación, movilización, y hay una serie de cosas que hay que tener claro y que también es bueno que se dejen claras desde el primer momento, ¿ya? Y según eso, bueno, otro tema que se tiene que pactar es el lugar de trabajo, la jornada. La jornada, para que lo tengan también claro, la jornada máxima, digamos, que se establece por la ley es 45 horas semanales. Eso es lo... y cualquier jornada que tenga menos de 30 horas semanales va a ser una jornada parcial, ¿ya? Además, esa jornada puede ser distribuida en un mínimo de 5 y un máximo de 6 días a la semana, ¿ya? Y hay ciertas jornadas especiales, ciertos casos que ustedes pueden optar, pero esas jornadas están bien acotadas y bien reguladas en el Código del Trabajo. No es llegar y hacer una jornada especial, a no ser de que ustedes le pidan una autorización especial a la Dirección del Trabajo para poder hacerlo, ¿ya? Y obviamente, muy importante para no tener problemas, pagar las remuneraciones todos los meses, pero aún más importante que pagar la remuneración en sí, que obviamente los trabajadores no le van a aceptar que usted no pague las remuneraciones, es pagar las cotizaciones previsionales, ¿ya? ¿Por qué es tan importante pagar las cotizaciones previsionales? La ley en Chile, digamos, la legislación en Chile le ha dado muchísima importancia en los últimos 30 años, digamos, a este tema porque bueno, y hoy día un tema que también está en boga, es porque está directamente relacionado con la salud de las personas y con la pensión de las personas. Y además el seguro de cesantía, que es un seguro que implica que cuando yo no tengo trabajo, yo puedo cobrar una cierta cantidad de plata mensualmente para poder subsistir. Pero ¿por qué es tan importante que ustedes no dejen de pagar las cotizaciones previsionales? Porque en caso de que no lo hicieran, si tuvieran un conflicto con el trabajador y resultaran demandados, el trabajador va a demandar, dentro de lo que va a demandar la nulidad del término de la relación laboral, ¿ya? Y eso significa que la sanción va a ser para ustedes el pago total de todas las remuneraciones más las cotizaciones previsionales hasta que se convalide el despido, lo que va a ocurrir recién cuando el tribunal dicte una sentencia. O sea, ustedes pueden ponerle una razón laboral, pero si no tenían las cotizaciones al día, pueden terminar pagando por un trabajo, digamos, que no se va a seguir haciendo, qué sé yo, un año más, por decir un ejemplo, de remuneraciones y cotizaciones previsionales a un trabajador que ya no trabaja en la empresa. Entonces la sanción es gravísima. Y por eso, siempre tener al día las cotizaciones previsionales. Ese es como el principal consejo que les puedo dar sobre ese punto, ¿ya? Y aquí un poquito más de detalles sobre las menciones principales que tiene que tener el contrato de trabajo. O sea, en realidad aquí es una copia básicamente del artículo correspondiente del artículo 10 del Código del Trabajo, y ahí están todas las menciones, ¿ya? Rápidamente, lugar y fecha del contrato, identificación de los contratantes, nombre o razón social de la empresa, y del trabajador, el RUT, nacionalidad, fecha de nacimiento, ingreso. La fecha de nacimiento es importante. Generalmente la gente se lo olvida, pero es importante que esté. Porque lo que busca el legislador es evitar que se contrate a menores de edad, o que si se los contrata, se cumpla con la legislación en cuanto al trabajo de menores. En tercer lugar, las labores, lo que hablamos, el cargo y las labores que va a desarrollar el trabajador. En cuarto lugar, la remuneración. El quinto, el plazo, que también lo conversamos. El sexto, la jornada, que también lo planteamos. Y séptimo, que es como el genérico, los demás pactos que se acuerden entre las partes. Y ahí se puede pactar un montón de cosas. Por ejemplo, confidencialidad, por ejemplo, ciertas cosas que se le van a entregar al trabajador y que debe cuidarlas, como un computador, por ejemplo, o artículos de seguridad. Se pueden pactar otras cosas como el transporte desde el domicilio al lugar de trabajo, si es que es un lugar alejado, por ejemplo. Un sinnúmero de cosas que ustedes pueden pactar con el trabajador. Ciertos beneficios, ciertas responsabilidades, obligaciones, lo que sea.
este otro tema que me gusta plantearlo, porque a veces la gente se tiende a confundir o tiende a no tenerlo muy claro, y es importante entender bien la diferencia entre una relación laboral o un contrato de trabajo y una relación de servicio o relación de contrato honorario, que se le conoce, ¿ya? El trabajador es una persona que es dependiente, es una persona que está subordinada a las instrucciones del trabajador y una persona que recibe una remuneración mensual por su trabajo, o no necesariamente mensual, pero sí periódica, ¿ya? O sea, cada vez que se cumple un periodo, que puede ser semanal o mensual o quincenal, va a recibir una remuneración por ello. En cambio, la prestación bueno, y ese trabajador además tiene sus obligaciones y tiene y el empleador tiene la obligación de pagar sus imposiciones, lo que hablábamos antes, de pagar pagar un monto, descontar del sueldo un monto para la salud, un monto para la pensión y un monto para seguro de cesantía, y además del seguro de accidente del trabajo. En cambio, en el caso de una prestación de servicios, yo contrato a una persona para que desarrolle libremente una actividad, sin vínculo de subordinación y dependencia, sin horario y sin recibir órdenes directas. O sea, esa persona que me presta un servicio, él es libre de desarrollar el servicio en el horario que él quiera, a la hora que él quiera, pero él finalmente está como trabajando a resultado. O sea, él tiene que entregar el servicio que se le contrata, ¿ya? Y en esas relaciones se puede hacer un contrato de prestación de servicio, no es necesario hacerlo, pero se puede hacer, y esa persona mes a mes, o si es que está contratado, digamos, por varios meses, lo que va a tener que emitir va a ser una boleta de honorario. O también puede ser una boleta de honorario al final del proceso, o cuando se entrega el trabajo, o lo que sea. Pero tienen que tener claro que esa persona no es un trabajador. ¿Y por qué lo aclaro? Porque hay empresas que por ahorrarse las cotizaciones o por ahorrarse problemas con los trabajadores, lo que hacen es disfrazar una relación laboral de una relación de prestación de servicios. Y eso, si bien puede ser, como dice el dicho, el aforismo, eso es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, hoy día van a tener una relación de bien, van a hacer algo de costos tal vez, van a tener una relación más flexible, pero a la hora que esa persona los demanda a ustedes para que se reconozca que en realidad lo que había ahí era una relación laboral, van a tener bastantes problemas. Primero, no van a haber pagado cotización y van a tener el problema de lo que hablábamos antes, la nulidad del despido. Y además van a tener que reconocer todas las obligaciones laborales que no se reconocieron en su momento. Entonces, solamente usar la fórmula de prestación de servicio cuando hayan relaciones que sean efectivamente de prestación de servicio. Si es una relación laboral como tal, o sea, si el trabajador ustedes van a esperar que cumpla un horario, que vaya a trabajar a cierto lugar específico, que cumpla cierta función específica y que reciba órdenes de parte del empleador, tienen que formalizarlo como una relación laboral y no disfrazarlo de relación de servicio. ¿Ya? Y ahí menciono el principio de la realidad, porque el Código Laboral establece un principio, que es el principio de la realidad, que establece que por mucho que las partes convengan o digan que su relación es una relación de prestación de servicio o de otro tipo, si es que en realidad se cumplen los requisitos de la relación laboral, prima la realidad. O sea, prima el hecho de que la relación laboral existe, y eso es lo que hay que cumplir. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo de usar una relación de servicios cuando en realidad hay una relación laboral. Sigamos. Respecto al otro problema que comentábamos, otro problema común, que es la cobranza, ¿ya? Entonces, entender algunas cosas. ¿Para qué sirve establecer un contrato comercial? Un contrato entre un proveedor entre un proveedor y nosotros, o entre nosotros y nuestros clientes. Porque en caso de que no lo hagamos, vamos a estar sujetos a lo que se conversó. Puede ser que nos hayamos dado la mano, puede ser que hayamos hablado harto rato por teléfono y dejado todo bien claro, pero si eso no quedó por escrito, después a la hora de yo exigirlo, me va a costar mucho más. En cambio, si yo lo plasmé, todo eso que conversamos, todas esas condiciones, plazos de entrega, forma de entrega, quién se encarga del transporte, estoy poniendo ejemplos nomás, o cómo se hace el pago, cuándo se factura, en cuántos días se paga, etcétera. Todas esas condiciones yo las pongo en un contrato, voy a tener mucho mayor facilidad a la hora de que me incumplan para yo poder exigir el cumplimiento. En cambio, si no, estoy a la merced de la palabra que se dijo. Entonces, por eso es recomendable formalizar las relaciones comerciales a través de un contrato, ¿ya? Los contratos pueden tener diversas formas, pueden ser
contratos de muchos tipos, pero lo importante es que, o lo recomendable es que, sobre todo si el contrato es cuantioso, es plasmarlo y dejarlo por escrito, ¿ya? Y luego, algo entonces, eso es como el primer paso para poder facilitar una cobranza en el futuro, ¿ya? Pero además hay ciertos títulos, hay ciertas cosas que me permiten, porque, bueno, aquí una explicación adicional, después vamos a entrar un poquito más en eso en la parte más final, pero algo que es importante que sepan es que hay ciertas cosas como las facturas, los cheques o las escrituras públicas que me permiten a mí iniciar una cobranza por la vía ejecutiva, que es como un atajo para iniciar la cobranza. Si yo no tengo nada de eso, voy a tener que ir a la vía ordinaria, que es demandar en un juicio aclarativo para que un juez reconozca que existe la obligación y obligue a esa persona a pagar. En cambio, en el caso de tener una factura o un cheque, yo puedo iniciar una gestión preparatoria que me va a permitir saltarme el juicio ordinario y iniciar la vía ejecutiva, que la vía ejecutiva lo que busca es la cobranza en sí, es ir a buscar los bienes del deudor para yo poder hacerme pago en eso. Explicado súper simple, ¿ya? Entonces, el hecho de ustedes ser facturadores o que les garanticen el tema con cheque, les va a permitir a ustedes tener herramientas de cobranza que son mucho más eficientes que el simple hecho de tener un contrato, aunque el contrato es mejor que nada, obviamente, ¿ya? Y otra forma de asegurar pago es con garantía, ¿ya? Pueden ser pagarés, pueden ser los mismos cheques, o incluso que se entrega en prenda o se entrega en garantía, y esos bienes van a permitir a usted asegurarse el pago, porque si tiene una garantía, el deudor va a estar menos, digamos, menos inclinado en cumplir, va a estar va a tener más incentivos para poder cumplir, para querer cumplir esa obligación y que no se le ejecute la garantía. Vamos con la otra. Aquí quería detenerme un poquito para que se entienda, digamos, cómo funciona el sistema judicial en Chile. Nosotros en Chile tenemos distintos tipos de jurisdicción. Están los juzgados civiles, que van a ver todos los temas entre personas y entre empresas, pero también están los tribunales de familia, que ven los temas entre personas, los temas familiares. Están los tribunales laborales, que van a ver todos los temas del código laboral, digamos, que hablábamos un poco antes. Y hay tribunales también de tipo administrativo, tribunales tributarios, y hay un montón de jurisdicciones distintas. Y además hay jurisdicción territorial, o competencia, y cada tribunal tiene competencia dentro de su territorio. Entonces son cosas que yo voy a una relación con una persona de Punta Arenas, entonces vamos a tener que nosotros decidir en qué tribunales vamos a ver los pleitos, si van a ser en Santiago o van a ser en Punta Arenas. Y así hay ciertas reglas que van aplicando, ¿ya? Otra cosa, hay ciertas relaciones, como las relaciones entre socios de una sociedad, que no se pueden ver en la justicia ordinaria, sino que necesariamente se tienen que someter a arbitraje. Y el arbitraje es una persona, digamos, un abogado, o en algunos casos puede no serlo, pero que va a conocer de un pleito, que lo someten las partes y que digamos, no es un tribunal de justicia, o sea, es un tribunal, pero no es del sistema judicial, sino que es externo al sistema judicial, y hay ciertos pleitos, como lo que les mencionaba, el ejemplo más común, los conflictos entre socios, que necesariamente se tienen que resolver a través de un arbitraje. También hay temas de herencia que se tienen que ver así, o las particiones de comunidades que también se tienen que ver en arbitraje, ¿ya? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la persona que demanda el que inicia la demanda es la persona que tiene la carga judicial de hacer avanzar el proceso. Si él se queda pasivo, va a terminar perdiendo el juicio y ese juicio se va a abandonar. Entonces, tienen que tener en cuenta que si ustedes van a decidir demandar, eso va a tener además la carga de llevar ese proceso hasta el final, porque nadie, digamos, usted y su abogado, pero es el que demanda el que tiene esa carga, ¿ya? Y obviamente hay que tener en cuenta los costos involucrados. Los procesos judiciales deben notificarse y ese es un costo mayor, digamos, o sea, hay que notificar la demanda, después hay que notificar otras resoluciones adicionales, y además, bueno, hay que pagar probablemente honorarios de abogados. Y si resultan vencidos, también podrían tener que pagar las costas del juicio, o sea, podrían tener que pagar incluso los costos de la contraparte, ¿ya? Ahí están algunas de las cosas que implican costos, como escritura, protocolizaciones, autorizaciones, notificaciones, la prueba en sí. A veces para tomarse esta prueba hay que pagarle a un receptor para que lo haga, igual que la ejecución, embargo, lanzamientos, todo eso tiene costo.
y obviamente si es que van a un arbitraje, honorarios arbitrales que también no son muy económicos. Vamos con la otra. Ya, y el tercer problema que veíamos tiene que ver con las empresas en insolvencia y lo que quisimos explicar era la liquidación voluntaria de la empresa, porque también puede ocurrir que la empresa no tenga ciertas obligaciones y que venga un tercero y solicite la liquidación forzosa a esa empresa. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se declare la quiebra, como se llamaba antes, la insolvencia, y con el objeto de pagarse, de que todos los acreedores se paguen con los bienes de esa empresa, ¿ya? Pero aquí lo que estamos viendo es la liquidación, no la liquidación forzosa, sino que la liquidación voluntaria. Y es donde la misma empresa pide su liquidación porque reconoce que no puede hacer frente a todas las obligaciones que tiene. Es un trámite que se hace ante tribunales y va a requerir la representación de un abogado. Distinto, por ejemplo, a lo que era la marca, donde uno lo podía hacer el registro de marca sin abogado, acá necesariamente lo tiene que hacer con un abogado. Y el tribunal lo primero que va a hacer va a corroborar los antecedentes que se presentan y una vez que lo acepta va a ordenar que se ingrese una solicitud a la superintendencia para que se designe un liquidador de ese proceso de insolvencia, ¿ya? Y bueno, la superintendencia va a informar al tribunal posteriormente, el tribunal evalúa si se puede acoger la liquidación y una vez acogida la liquidación, el administrador de la empresa y la empresa en sí pierde la administración y la administración se le pasa al liquidador. De ahí en adelante, uno ya no, el empresario no tiene nada que ver con esa empresa, o sea, él es simplemente, digamos, un actor más en el proceso, que toma las riendas de la empresa y él va a seguir administrando. Ya sea que decida seguir con el funcionamiento de la empresa por un tiempo o liquidar los activos para pagar a los acreedores. Y él va a comenzar a hacer todo eso de liquidación que implica citar a todos los acreedores, que todos los acreedores verifiquen sus créditos en la quiebra para que se les pueda pagar. Y ahí ingresan los trabajadores y ingresan todos los acreedores de la empresa, de cualquier naturaleza que sea. ¿Ya? Eso es bien someramente una explicación del proceso de liquidación voluntaria, ya que no tenemos mucho más tiempo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Y dale. Antecedentes requeridos para el proceso de quiebra. Obviamente hay que aclarar ¿ya? Que quedan excluidos de la liquidación. Chuta. Además, bueno, yo me acuerdo los requisitos. Además, hay que señalar además los bienes que no se pueden entrar en liquidación porque son terceros, porque tienen una prenda, porque están embargados, bueno, en realidad esos bienes sí entran en la liquidación, pero entran con preferencia. Además, hay que indicar todos los procesos judiciales pendientes. Ahí está, relación de los juicios pendientes, ¿ya? Y el requisito formal, que tiene ciertas aristas, pero el requisito formal es que una empresa para poder declararse en quiebra tiene que tener a lo menos 2 juicios o ejecuciones de distintos acreedores iniciadas en su contra, ¿ya? Además, obviamente tiene que señalar todas las deudas que tiene con el nombre, domicilio y los datos de contacto de cada uno de los acreedores. Eso es importante porque el liquidador se tiene que poner en contacto con esos acreedores. Además, tiene que acompañar la nómina de trabajadores y trabajadoras, obviamente, y cualquiera sea la situación contractual con indicación de todas las prestaciones laborales y previsionales que se deben. El último balance, los libros contables, eso, y todo eso, en caso de empresas, de personas jurídicas, tiene que venir firmado por el representante legal de la empresa, que es lo que dice al final. Esos son como los principales requisitos. O sea, si están pensando en declararse en quiebra, empiecen a juntar esos documentos. ¿Ya? Y creo que estamos un poquito pasados de hora, pero vamos con las preguntas, ¿no, Daniela? Sí, sí, te pasaste, condensar toda esa cantidad de información en tan poquito tiempo, súper bueno. Sí, tenemos algunas preguntas. Desde el principio, en temas de marcas, preguntaban, ¿cuánto se demora más o menos el proceso de inscribir una marca desde que lo inicia? Ya. Sí, mínimo se van a demorar unos 4 meses. Y hemos visto procesos que por A o C motivos, porque hay oposición o qué, se han alargado hasta 1 año y un poco más. Pero lo mínimo serían como 4 meses. Perfecto. Después, preguntaban en el tema de las obligaciones que tiene la empresa, el pago de los impuestos. Evidentemente, si uno no paga el IVA, uno se expone a atrasarse los pagos y todo eso. ¿A qué otra cosa uno se expone en el evento de que no pague el IVA? Tú mencionaste las sanciones que habían por el no pago de imposiciones. ¿Qué Sí. otra cosa en el evento del no pago del IVA?
Ya, el no pago del IVA, el hecho de atrasarse en el pago del IVA, el Servicio de Impuesto Interno, sobre todo para las pymes, ofrece varias alternativas para refinanciar, incluso para postergar IVAs. Pero también hay que usarlas sabiamente, porque si uno tiene que responder, uno tiene que ser responsable al momento de tomar esas opciones, porque puede ser que lo mismo, pan para hoy, hambre para mañana. Si uno no posterga y después no llega a la fecha de pago con la plata, va a recibir, va a estar haciendo una bola de nieve, digamos, que después no va a poder parar. ¿Y cuáles son las sanciones? En primer lugar, intereses y multas. Las multas tributarias son altísimas. Entonces, si uno no va a cumplir, es mejor que trate de resolver la situación lo antes posible, porque si se deja estar, puede acumular en multas y en reajustes y intereses muchísima plata. Nos han llegado a nosotros casos donde una persona dejó de pagar, no sé, 20 millones de IVA un par de años y la deuda aumentó a 300 millones, por ejemplo, y esas cosas pasan. Obviamente siempre uno puede llegar a negociar con tesorería, incluso en esta época se han abierto bastante a hacer renegociaciones, condonar multas, intereses, pero como les digo, las multas son bastante altas. Y además, el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades bastante extensas para iniciar ejecuciones en contra de las empresas y embargar. Ellos tienen como un juicio ejecutivo, lo que hablábamos antes, pero un juicio ejecutivo casi que un juicio ejecutivo express. Ellos presentan una demanda de cobro, 3 días, si no se paga, se manda a una persona de servicios internos al domicilio y embarga los bienes inmediatamente. Y si no se resuelve el tema, en un par de meses ya podrían estar rematando bienes. ¿Ya? Entonces, es riesgoso, digamos, no cumplir con las obligaciones tributarias. Perfecto. Nos preguntaban también en qué consistía la semana corrida, que mucha gente como que se confunde y hay como harto mito alrededor de la semana corrida y todo eso, si se podría explicar. Sí, la semana corrida es una obligación que se establece en el Código del Trabajo. La historia no la sé bien, digamos, pero ¿qué es lo que busca? Proteger a cierto tipo de trabajador que el comisionista, ¿ya? Que recibía un sueldo muy bajo y que él, para generar su sueldo, tenía que generar, o la mayor parte de su sueldo tenía que generar venta. Entonces, se entendía que este trabajador, como ganaba por venta, iba a gastar todo su tiempo, o todo el tiempo que tuviera disponible, en vender, porque mientras más vendiera, más generaba. Y como el legislador quería que esa persona tuviera un día de descanso, que fuera el día domingo, se le ofrece, de acuerdo a su remuneración periódica, o sea, ya sea su remuneración mensual o semanal, que se le calculara como que se le pagara además un día adicional que fuera el día domingo, con el objeto de que él, de acuerdo al desempeño de lunes a sábado, pudiera descansar el domingo. Pero, y esa es como la figura original, pero hoy día el legislador lo ha extendido también a cualquier tipo de trabajador que tenga un sueldo variable, o sea, cualquier tipo de trabajador que tenga un sueldo variable digamos, que gane por ventas, por las ventas que él haga, o sea, por su propio esfuerzo, va a tener derecho al pago de la semana corrida. Y también los trabajadores que ganen por día trabajado. O sea, las personas que se les paga una remuneración diaria por día trabajado tienen derecho a la semana corrida, que significa hacer un cálculo de digamos, los días del mes, se dividen y se les paga como que se les suma el día domingo. Y el objetivo, como decíamos, es que ellos puedan tener un día de descanso a la semana. Eso es lo que buscaba el legislador originalmente. Bueno, acá también nos preguntaban que en el fondo, de qué manera se puede como tener un acercamiento a la empresa como para entender, o sea, si es factible hacer como un acercamiento a la empresa para poder entender en qué estado está. En el fondo, se puede hacer un diagnóstico, se usa eso, no se usa eso, como para decirle, o son hartos aspectos, yo creo como que realmente lo encuentra medio inabordable. Sí. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer un acercamiento a la empresa para analizar esas cosas? Mire, nosotros por esa misma inquietud, y bueno, y Daniela lo sabe perfectamente, creamos una herramienta que se llama el test de diagnóstico legal. Está en nuestra página web. Si ustedes visitan la página y van a la sección en plan empresa, van a llegar a un test que lo pueden hacer, les toma unos minutos y les va a hacer una serie de preguntas y les va a decir cómo está la situación de su empresa. Y obviamente nosotros les vamos a pedir también los datos. Y estos datos, la idea es poder contactarlos y efectivamente tener una reunión con ustedes, ofrecerles la alternativa y ver la situación legal de la empresa. Pero ese diagnóstico es como una primera pincelada que les puede aclarar un poco
cómo están en esa situación. Y obviamente, si quieren algo más personalizado, nos pueden contactar y podemos agendar una reunión para conversarlo. Yo creo que el gran mensaje también, y que lo que nosotros queremos transmitir, es como crear esta sensación, que no es para preocupar a las empresas, ni que no puedan desarrollar su función tranquilo, sino que simplemente de ser lo más preventivos posible a la hora de enfrentar sus temas legales, pues en el fondo uno puede resolver muchas cosas cuando ya está el problema terminado, pero la idea es que no les pasen cosas a las empresas, la idea es que ellos puedan tener una vida legal súper sana, y esto sí se puede lograr en la medida que uno vaya y esté constantemente preocupado de en el fondo estar encima, de cumplir la normativa, de estar en este compliance que decía Santiago, y evidentemente que una empresa más chiquitita no tiene la posibilidad de tener una estructura legal interna. Muchas veces hay cierto honorarios de abogados que son bastante difíciles de acceder, pero existen formatos, y eso es nuestra invitación es a buscar, nosotros ofrecemos algunos, pero a buscar que les permitan a ustedes tener esta prevención, tener esta asesoría de carácter permanente que los ayude a cumplir con la normativa de una manera lograble, de una manera cercana, y que en el fondo les evite enfrentarse al no pago de impuestos, que les evite enfrentarse a incumplimientos de carácter laboral, porque las sanciones, como vimos, pueden ser súper grandes, y que en el fondo los ayuden a formalizar sus relaciones en todo ámbito de cosas dentro de su empresa para evitar temas de deudas, para evitar problemas laborales y distintas otras problemáticas que acá se abordaron las más recurrentes, pero hay muchas más. Entonces, se puede ser preventivo, se puede diagnosticar y en el fondo tomar las medidas necesarias para ir ordenando sus relaciones laborales de la manera adecuada para que en el fondo podamos ser lo más preventivos posible. Sí. Uno de los oyentes me aclaró un punto, que yo dije que el IVA se declaraba el 12. Efectivamente, el IVA se declaraba el 12 cuando uno era facturador en físico, o sea, cuando uno tenía que hacer la boleta las cotizaciones previsionales sí hay que pagarlas hasta el día 12. Perfecto, que ahí no sé si fui yo o se quedó un poquito pegado, pero no sé si se Eso, yo escucha creo. bien. Muchas gracias por la asistencia de todo el mundo y cuenten con nosotros para lo que necesiten. De todas maneras, muchas gracias a todos por haber asistido.